Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal y esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde-noche de sábado 1 de febrero. Y antes de empezar, quiero compartir con usted un anuncio que en lo personal me llena de orgullo y de satisfacción. El día de mañana, domingo 2 de febrero, a las 17 horas, en esta misma señal de Telefórmula, damos inicio a un nuevo proyecto, Emprende TV, que será una herramienta para toda la gente que se dedica a los negocios en este país, con una gran asesoría y con el análisis de los temas que a ustedes tanto les interesan. No se lo pierda, mañana 17 horas aquí en Telefórmula Emprende TV. Y por supuesto agradecer de manera muy cumplida a don Rogerio y a don Jaime Azcárraga, Arturo González, por la enorme confianza de permitirme tener este nuevo espacio aquí en mi casa, en Telefórmula. Como usted sabe, nos puede ver en ambos, aquí y ahí mañana en ese programa, en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos y para Canadá también a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde tengo el enorme gusto de compartir esta mesa con Jaime Gutiérrez, además a quien quiero felicitar porque el martes pasado fue su cumpleaños. Mi querido Guillermo, buenas tardes. Bienvenido y muy feliz cumpleaños. Ya noche, 7 de la noche ya. José Centeno. Mi querido Guillermo, ¿qué tal? Felipe Gaitán. Un placer estar aquí. Felicidades, ¿A Jaime. qué horas es el programa mañana? Porque ya dijiste todo. Felicidades por 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Felicidades por este Emprende nuevo TV. espacio. Felicidades, Guillermo. Éxito Gracias. en el programa porque... Pero sobre todo, sabemos que... gracias a los jefes, a don Rogerio y a Jaime. Bueno, entremos nosotros en materia porque además esta semana, pues bueno, como casi todas, ha sido muy movida. Particularmente esta porque el domingo pasado precisamente, y aquí lo adelantábamos, sí se llevó a cabo una asamblea de Morena donde se designa como presidente interino para los 4 meses que faltan del periodo de la dirigencia de Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo el presidente de Morena en electo, pero obviamente ya con licencia por el cargo público que ocupa. Se elige al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y que seguramente usted recordará porque fue el líder del Barzón durante muchos años. La señora Polensky, que es la secretaria general electa, encargada de la presidencia, combate con argucias legales esta asamblea y hoy, que además resulta muy paradójico, que alguna vez el presidente López Obrador fue presidente legítimo, pues hoy su partido tenga dos presidentes. Claro. Bueno, pero eso es una paradoja. El asunto es que el que tiene que definir quién tiene la razón es el Tribunal Electoral. Por tanto, en este momento, Morena tiene un presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, y tiene una secretaria general en funciones de presidenta que se llama Jacob Polensky. Esto ha dado a una serie de dimes y diretes entre los grupos. A mí lo que me queda claro, y ahora empezaremos el debate, es que cuando una enorme mayoría de integrantes de tu partido te dicen que ya no te quieren, ¿por qué aferrarse a un poder que además de todas maneras lo vas a perder en 4 meses? Porque lo que sí veo venir es que en la elección del nuevo dirigente de Morena, la señora Polensky, si compite, va a ser derrotada ampliamente. Empiezo contigo, Felipe. Bueno, legalmente Morena tiene una presidenta que es Polensky. Secretaria general en funciones. Electoral. Secretaria general en Pero funciones. la firma válida está en el... Sí. Ella controla la chequera. Exactamente. Interiormente hay un conflicto ahí y siempre lo hemos remarcado. El tema de Morena, en principio, no es un partido en sí mismo, es un movimiento a través de un liderazgo carismático, que en este caso es el presidente, y al sacar las manos, al decir no intervengo, las tribus que tanto se habían quejado del PRD vuelven a pelearse. Recordemos que Morena, al final de cuentas, es una amalgama de tirios y troyanos, derechas, izquierdas, de todo tipo, y lo que acontece aquí es más bien una especie de antropofagismo interno, un canibalismo interno, por el tema de la elección del 2021 que está en puerta, donde se van a definir candidaturas a gubernaturas 15. al propio Congreso de la Unión.
Que ese es el que más les importa, ¿eh? Sí, pero están en la lógica de pensar que ya los que se nombran como candidatos automáticamente van a ser los funcionarios. Entonces se están autofagocitando ahí entre ellos. Y a mí lo que me llama la atención algo y que quiero recalcar es que al final de cuentas lo que tenemos es ya una mayoría, que en este caso fue la Asamblea que designó a Alfonso Cuellar, y tenemos a Polevsky que sigue peleando eso. No Ella tan- en tribunales. en tribunales, lo va a hacer de manera legal, pero está reclamando algo que moralmente siempre ha reclamado, es decir, yo acompañé al presidente, lo acompañé muchísimos años, yo acompañé no solamente esta campaña, sino desde anterior, y algo me deben. Recordemos que en los trascendidos se le había ofrecido una embajada, que no está confirmado, y ella la rechazó porque quería seguir encabezando el Pero a ver, Comité Felipe, Ejecutivo no Nacional. solo quiere quedarse con los 4 meses de interinato. No, ella ser quiere. la siguiente presidenta del partido. Y yo veo imposible conseguir eso en base a una deuda política. Ahora, Pero esto no va a marcar un lo partido. que quiere ser es juez y parte. Quiere Sí. ser presidenta, manejar la elección interna y además competir. Los recursos. Y además, seguir teniendo los pero si recursos. se lo quitan, amenaza con formar otro movimiento. Vamos a ver pero- si le da, no creo que le dé. ¿Sin López Obrador? Pepe. A ver, el Consejo Nacional lo convoca la adversaria de Berta Luján. de Berta Luján, la adversaria de cabecera, digamos. Pero que más ocupa un cargo en el Consejo que le da la facultad para hacerlo, ¿no? Es la presidenta. del Bueno, sí, pero lo que dice J. Cole es que institucionalmente o en los estatutos, quien puede convocar ese consejo es el Comité Nacional O un número de los comités estatales. o un número de comités Que creo que estatales. es por ahí lo lograron. Sí lo lograron, la formalidad. Bueno, ella va a empezar a combatir esa formalidad. ¿no? Son Es- 24 interpelaciones las que hay en el tribunal. Exacto. Bueno, total, ¿qué es lo que yo puedo deducir de esto? Es una rebelión entre las élites de Morena, es decir, los que ya se empoderaron y tienen cargo y de alguna manera le deben haber llegado a sus cargos a la dirigencia nacional de J. Cole, los gobernadores, algunos alcaldes, la mayoría, Senadores. ¿no? Senadores, diputados, que hicieron como equipo con ella, y las bases, ¿no? Los que han estado pegando propaganda, corriendo casa por casa, que son los que están con la señora Luján, ¿no? Berta Luján representa, ¿no?, a las bases vivas de Morena, Sí. mientras que J. Cole representa a las élites empoderadas de Morena. Y es un choque entre estas dos fuerzas, Frontal. frontal, ¿no? ¿Quién va a ganar? Depende de cuál sea el método de selección. Si el método de selección es encuesta, lo van a controlar en la mesa, ¿no? Y va a ganar J. Cole, ¿no? No, Si el método no, es... no, porque, a No, ver, yo creo que va a ser Berta Luján, No, ¿eh? bueno, tienes razón, esta es tu predicción, pero lo que hay que decir, porque esto sí es real, es que el presidente sí está fuera del proceso, ¿eh? Sí está fuera. Entonces, si se fueran a un método de Sí, selección, pero todos hemos visto cómo funcionan las encuestas en Morena. tú eres el experto. Lo hemos visto, ¿no? No vamos a juzgar más allá de que han ganado a veces gente que no tenía por qué haber ganado y ellos son los candidatos. Entonces, probablemente ganará J. Cole esa encuesta, ¿no? Pero si se va a una elección con la militancia, dependiendo quién tenga el control de ese padrón, porque esa es otra, ¿no? Bueno, acuérdate que en este interinato de 4 meses, la obligación número 1 es rehacer el padrón. rehacer el padrón. Termino contigo antes de irnos a corte, pero de todas maneras en el siguiente bloque vamos a Pues seguir mira, con en esto. el tema de J. Cole me llama la atención porque cuando termina la elección, como que ella llega a la cima de su popularidad, y de ahí ha sido para abajo todo, ¿no? El desgaste que ha tenido ha sido contundente. Me llama la atención que incluso ya debió haber convocado el proceso el año pasado y pues por argucias, por algunos temas legales, Por el tema del padrón. lo mandó Fue por un el año tema del más, padrón. ¿no? Lo mandó un año más. No, 4 meses. Bueno, 4 meses más, bueno, y lo Y el que ya año lleva pasado. ya ella al frente. Entonces, me llama la atención porque si tú comparas a Ramírez Cuellar y a J. Cole, parecían opuestos, ¿no? Uno líder del Barzón, la otra de Canacintra, hombre, mujer, o sea, pareciera un espejo completamente diferente. Y a dónde me lleva la reflexión, lo que es Morena. Morena es como una torre de Babel, ¿no? Por la cantidad de grupos que hay alrededor. Y la última reflexión, en este caso, es el proceso presidencial ya inició. Decía Jorge Castañeda en el libro de los presidentes, que una vez que el presidente toma posesión, empieza la carrera sucesoria. Entonces, evidentemente en Morena, pues hay intereses de varios grupos que quieren precisamente tomar parte o tener la dirigencia precisamente para controlar lo que tú acabas de decir, el proceso del 2021, ¿no? Pero el les gran propongo- ganador el gran ganador va a ser el presidente.
Tengo mis dudas. No, te voy a decir por qué y Ahorita que volvamos del corte, lo que les quiero plantear entonces, ya hicimos el análisis de lo que está pasando. Ahora hay que plantear qué es lo que puede pasar, porque yo sigo pensando que el presidente en una de esas va a renunciar a Morena. Ahorita lo debatimos, vamos a un corte, no se lo pierda, se va a poner todavía mejor. Esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula. De vuelta en Diálogo Abierto y entramos de lleno en el debate porque después del análisis de lo que está pasando en Morena, un poco también para explicarle el contexto, ahora la perspectiva tiene que ver, y sobre lo que vamos a platicar, es qué es lo que cree cada uno de ustedes que pueda pasar en ese enorme conflicto en donde yo de entrada creo que no gana nadie. Y cuando hablas del presidente, Felipe, yo creo que el presidente está a 2 segundos de renunciar Por a eso Morena. gana, a final de cuentas. ¿Por qué Bueno, no que gana? Él como personaje, él como persona, él como presidente y como un personaje político gana perfectamente. ¿Qué es lo que le permite esta división en Morena, al interior? Permite que ningún liderazgo vaya creciendo más allá de él, en principio. Segundo, mantiene control, o al menos en este momento control de las disputas, aunque esté lejano, pero está al pendiente. Y tercero, lo que le permite es generar este bonapartismo, está por encima de cualquier diferencia y les va a demostrar en el discurso y lo va a hacer énfasis es que él no está en la hipocresía política y no está en la ambición política, y ese bonapartismo lo va a colocar por encima y le va a dar la oportunidad de crear otro movimiento. En 2 minutos, ¿eh? En 2 minutos, y muchos se van a ir para allá, o sea, vamos a estar así. Morena ya le fue funcional, ya le sirvió, ya está ahí. Recordemos cuando el presidente estuvo en el PRD, exactamente pasó lo mismo. Se va y empieza a formar otro movimiento y así va a ser sucesivamente. El presidente es el gran ganón, más allá de lo que decía Jaime, de que se perfila la carrera presidencial. Oye, pero yo digo, ¿y ese movimiento en qué va a aterrizar? ¿Morena o el nuevo? No, el nuevo. No, el nuevo va a seguir siendo el clientelismo político. Pero no puede presentar candidatos al siguiente movimiento porque no ha cumplido con la formalidad de los registros. Pero a lo mejor no 21. No para el 21. El 21 le va a servir para cerrar el ciclo con Morena y le va a perfilar otro. Es decir, todavía va a seguir teniendo afinidades en Morena y va a seguir, va a tener candidatos y va a poder controlar la Cámara de Diputados. Recordemos que desde el gobierno, cuando Jacob le dijo que sus impuestos era un error de su contador, fue una mano amiga la que le pegó desde adentro. Pues no muy amiga, pero bueno. Pero bueno, y otros más, y lo vamos a ver con Mario Delgado, también aparecieron ciertas cosas, es decir, no deja crecer a ninguno de los liderazgos de Morena. Y si ve que ahora en el siguiente bloque que hablemos de la Marcha por la Paz, no deja crecer a ningún liderazgo político, a ninguno, ni social. A ninguno. Entonces, para mí el gran ganador de este proceso no es ni Jacob, ni Alfonso, ni Berta Luján, es el presidente. Coincido contigo en el punto de vista que él se puede poner por encima de todo, y eso ya lo hemos comentado en este programa con anterioridad, pero lo que sí sería un hecho es que entonces Morena como partido, que no lo es un movimiento, desaparecería y muy probablemente el presidente o tomara alguno de estos partidos nuevos para encauzarlo, que esa es otra. Él en el 21 podría presentar candidatos a través de otro partido político de los que ya consiguieron registro. Sí, pero a ver, una cosa es que el presidente meta candidatos y otra cosa es que la gente vote por esos candidatos. Acuérdate, y lo conversábamos antes de entrar al aire, que una es la realidad de lo que pasa en la Ciudad de México y otra es la que pasa en los estados, donde además no está físicamente el presidente de la República y hay un alcalde, un diputado local, y que ahí ya hay un desgaste interesante. Sí, pero a ver, supongamos... Dándote la razón, me refiero. Por eso, ¿qué partido pudiera tutelar el presidente? De los que están ahí en el... Bueno, ¿Fuerza Social? Fuerza Social, lo que digamos. El presidente no puede hacer campaña por Fuerza Social. De alguna manera... Sí, pero no es... Pero hay 18 años que lo respaldan. Pero no es lo 18 mismo. años lo respaldan. No es lo mismo, o sea, no se puede parar en una mañana y decir, ya no soy de Morena, ahora voten por Fuerza Social. No lo puede decir. Hay formas. Yo sí veo un desgaste para el presidente en el aspecto de que, a final de cuentas, tú, cuando gobiernas, lo que te mantiene la fuerza es esta base. Si la base Esa es la teoría. Si la base se desgrana, pues evidentemente tienes que pagar un costo. Ahora, estoy
parte de acuerdo contigo, Felipe, de que al haber este pleito y el presidente decir, oigan, yo no me voy a meter, yo no voy a estar metido y salirse, pues eso lo deja él en esta parte bien parado ante la gente. Pero como un tema de control político, pues evidentemente se mina el control político. Lo que yo veo es que se van a fraccionar los grupos, y luego a muerte. Lo que tú decías, Guillermo, Tip O'Neill, el que era el líder del Congreso de Estados Unidos, decía que toda la política era local. Entonces, los procesos locales van a terminar marcando el proceso nacional. Yo es así lo veo, ¿eh? Así es. Estamos muy en la tendencia desde hace algún tiempo a centralizarlo todo y pensar que la Ciudad de México es el eco de resonancia. En los estados y en las ciudades intermedias de este país, en los municipios, hay vida propia. Pero ahí el elemento al que califica la gente es al alcalde y al diputado local, ¿eh? Ahora, Jaime dice algo, el presidente va a tener un desgaste y no necesita tener el soporte. El Bronco es el mejor ejemplo de ello porque entró con su carisma y no tenía ningún respaldo. El presidente ¿Y cómo sí está el Bronco? Eso es pero es importantísimo. diferente. El presidente sí tiene una base Todavía. que lo va a acompañar saliendo de Morena, va a ser, Pero, él tiene pero es una base personalísima. Sí, no es Morena. fincada en su carisma. Pero es una base social, pero que no tiene una traducción política en la real política, es decir, para el ejercicio de gobierno. ¿Tú crees que una Dolores Padierna lo va a dejar? ¿O tú crees que un Miguel Barbosa en Puebla lo va a dejar? Por supuesto que no. No es que los dejen, pero Lo van a seguir. Lo van a seguir, pero sus diputados no necesariamente todos van a estar con él. Créeme que Y no necesariamente los diputados van a ser electos, ¿eh? Porque lo que tú dices es cierto, el desgaste en los estados de la marca Morena es muy distinto a la personalidad del presidente. Pero eso y le da su un nivel de espacio al aprobación. presidente de conseguir nuevos liderazgos que le permitan postular. A ver, este margen movimiento. sí tiene. Margen lo Sí, tiene. a ver, la única manera que podríamos pensar que esto tiene validez es que las estructuras que reciben hoy apoyos sociales, ¿no? Los programas, se movilicen electoralmente por quien diga el presidente. Tal cual. Tal cual. Bueno, Tú lo acabas de darte. tal la cual. razón, Eso- Esa es la descripción. Ok, Tal cual. Eso es delito. A ver, pero hay formas. Estás muy legal hoy, Pepe. Sí, estás muy sensible. A ver, Claro que estoy sensible porque él lo combatió durante no, pero a ver, 18 años. lo que estás diciendo es una descripción perfecta del cómo podría ser. Sí, No lo van a hacer tan burdamente. Además, No lo van a hacer tan burdamente. los que estamos en esta mesa le entendemos un poquito ese asunto. Se supone que por eso estamos aquí. Y de hecho, una cosa es que tú les pagues y otra cosa es que vayan. Y que tengas la suficiente pero un porcentaje gente. alto sí te responde. No es una cuestión de intercambio, es una cuestión de lealtades que se van construyendo. No solamente el pago, es también lo que van obteniendo Pero a lo tienes largo. que tener los operadores en tierra y tal. Por Son supuesto. bastante malitos para operar, ¿eh? Aprenden. Bueno, Créeme tú que la sabes curva de algo de eso, ¿no? aprendizaje. A mí me llama la atención que Tú sabes algo de uno eso. de los argumentos que da Jacob es que el tema de los padrones no lo tenían. Curiosamente, el que maneja los padrones es el que maneja los programas sociales, Gabriel García. O sea, digo, nada más como antecedente. Y segundo, a mí me lleva a pensar, ¿por qué Jacob quiere mantenerse? Y yo tengo una hipótesis. Si se va ahorita, Te lo facilito. Empieza con A y termina con N de ambición. la misión. Y la misión es, quiere Pero, ser gobernador a ver del Estado de a México. ver tu teoría. Por ahí va, ¿no? Si se baja ahorita, falta mucho para el 2021 Sí. y falta muchísimo más para el Estado de México. Entonces, su cuestión de ambición, pues la lleva a seguir peleando para conservar, para poder llegar a ese momento. Bueno, y entonces me tendrías que hablar de cuál es la de Berta Luján, la de Mario Delgado y de todos los grupos. Y no checa, claro. Sí, no, pero es que al final de cuentas no es que La de estemos Monreal. peleando la gobernatura, la jefatura. No. Lo que tú estás viendo y lo que le están traduciendo a todo el público de este país Es que van personal. es que van personal, van por el poder y van por la ambición. Sí, claro. Y van por el dinero. Y dijeron que ellos no eran así. Claro. Y ahí sí coincido totalmente con Felipe. Y entonces el presidente dice, Yo no soy así. yo soy diferente, yo sí soy diferente, no me interesan, renuncio al partido su y sí se va a discurso poner se por vuelve encima de todos, ¿eh? de todos los partidos, incluyendo. Y mira, no quiero pensar que esto fue planeado de origen porque hay que respetar por lo menos el individualismo de los actores, de Berta, de Jacob. Claro. ¿A qué quiero decir? De que se iban a pelear, se iban a pelear. No, el presidente Pero lo a que lo hizo mejor el fue presidente soltar la lo rienda. vio venir y lo soltó, ¿Lo soltó? O sea, lo soltó. previendo. Y en ese sentido los actores políticos empezaron a pelearse. Simplemente recordemos cuando pasó el tema de la Cámara de Diputados con Porfirio Muñoz Ledo, el cálculo político que hizo Dolores Padierna.
de insistir en el tema de Porfirio y al no poderse elegir, ella iba a subir por default a la presidencia. Fue un cálculo perfectamente delimitado que no le salió. Mal operado. Pero además yo quiero decir otra cosa. A ver, Diga usted otra cosa. imagínate que Miguel Barbosa y todos los gobernadores de Morena se van con el presidente y siguen golpeando. Perfecto, ¿no? ¿Y quién va a estar con ellos? ¿Y ellos cómo van a gobernar en sus estados? Ya son formalmente gobernadores, pero necesitas tener el control en tus cámaras, tu congreso local, tus presupuestos. A ver, se va el gobernador, se van los diputados locales, se van los alcaldes. No se van a ir todos. A ver, Pepe, porque ellos todavía- necesitan espérame, también un espacio Pepe, de interlocución con la sociedad. Todavía, antes de que nos fuéramos de vacaciones de Navidad, al principio de diciembre, aquí comentamos y dimos cuenta de 20 y tantos alcaldes del verde ecologista Que se pasaron. que, en Chiapas que se pasaron a Morena Claro. en un día. Claro. Sí, De un pero día para el otro. Dicen que el Así interés es. tiene patas, ¿no? claro, se Y pasan además a Morena, muchos no pero a eran- Morena, porque hay una institución. ¿Y qué? Yo voy a decir, vénganse todos, vamos a... Te voy a Sí, decir algo. a donde quieras. Muchos diputados, alcaldes no tenían carrera política. Fue gracias al La tómbola. presidente que entraron. A mí Y me son parecería lealtades. un mensaje terrible para la historia de este país. Bueno, a ver. Porque esa es la destrucción de las instituciones. Digamos que lo que sí hay que poner en contexto, independientemente del mensaje, es lo que hay. Y digamos que lo que estamos analizando son cosas que pueden pasar. O sea, no estamos teorizando más allá de lo académico. Bueno, el público, que cada quien tendrá su opinión, me parece que sería lanzarse al vacío, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es que lo que estamos analizando es un escenario bastante probable. Estamos hablando de la realpolitik, Así no es. de la teoría No política. de la política, claro. Sí. Entonces, ahí Jaime conoce bien el tema porque sabe esta parte y te tocó vivirlo en un momento, cómo se operaban y cómo se veía todo esto. O sea, Y fíjate que es curioso, porque uno pensaría, y lo vimos con el tema de Prospera, todo el mundo dijo, oye, Prospera va a jalar, porque como reciben un apoyo social, pero la realidad es que hay tantos apoyos sociales de municipios, de estados, de federación, que la gente no jala con esa lógica, ¿eh? O sea, la gente ya jala de una lógica, con una lógica Y diferente. hay que atender las cuestiones regionales. Tal vez. O sea, Así es. Ahora sí que como decía Colosio, ¿no? El egocentrismo del centralismo. O sea, este país es mucho más que la Ciudad de México, ¿eh? Claro, mucho claro. más. Yo Bueno. te voy a decir a mis candidatos o clientes de la oposición a Morena, yo lo que les recomiendo es pongan buenos candidatos a presidentes municipales si quieren competir en el 21. Y te voy a decir una cosa, van a competir, ¿eh? Sí. Van a competir. Es muy pronto para dar pronósticos, además cuando llegue el momento lo harás tú. Sí, lo haré. Pero tienen posibilidades reales, sobre todo en las alcaldías y en las diputaciones locales. Y ahí se van a jalar el voto. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, no tardamos nada. Vamos a retomar porque se nos agotó el tiempo con esta discusión para hablar de la rifa del avión presidencial y por supuesto también le vamos a entrar a la Marcha por la Paz. No tardamos. Volvemos de inmediato a Diálogo Abierto aquí en Telefórmula. Ya estamos de vuelta en Diálogo Abierto después de esta intensa discusión respecto de lo que está sucediendo al interior de Morena y una cosa tiene que ir ligada con la otra porque aparte de este conflicto político interno, pues bueno, estos días hemos dejado de hablar de la problemática del INSABI por poner un ejemplo de un tema gravísimo. Porque hemos estado concentrados en el anuncio que hace el presidente de la República de rifar el avión presidencial, cosa que además llegó a la cúspide esta semana cuando presenta el prototipo del cachito. Y evidentemente en el ambiente del análisis político esto se entiende como un distractor de esos grandes problemas. Lo que yo tengo que reconocer, y ahora lo platicaremos, es que el presidente de la República es un genio de la comunicación política porque nos tiene hablando del cachito del avión presidencial. Claro. Y no del INSABI. Claro. Y, bueno, sí, un poco del pleito en Morena. Y el asunto es que, además, en esta capacidad que tenemos los mexicanos de reírnos de todo, no La broma. caemos. De hecho, ahí estamos viendo el Claro. premio mayor avión presidencial. No estamos cayendo primero en la legalidad. Uno, por ley, la Lotería Nacional no puede subastar, rifar, nada que no sean recursos públicos. Primero que habría que hacer una modificación muy sencilla en Cámara de Diputados para que esto fuera posible. Así es. Dos, cuando usted se gana un sorteo, usted se vuelve propietario del bien obtenido y puede disponer de él a su antojo. Aquí se están planteando una serie de condiciones que no proceden. Y tres, y esta es la más importante, se dice que el dinero que se recaude va a ser para carreteras. Para empezar, ese avión todavía se debe.
Y si usted se lo llegara a ganar en el hipotético caso y no usan ese dinero de la rifa para liquidar el avión, a usted le van a transferir una deuda de 130 millones de dólares más el mantenimiento del avión. En perspectiva, todo parece indicar que esto nunca va a suceder. Pero llevamos 15 días hablando de eso. Sí, es una cosa, yo lo diría, vergonzosa como país, porque no es un asunto serio, ni está planteado seriamente, Real política. Salvo que lo plantea el presidente, el jefe del Estado mexicano. Y eso a todos los ciudadanos, actores políticos o no, pues nos dice algo, nos dice, el jefe del Estado está hablando de esto, tiene que ser serio, pero no, realmente es un distractor. Por eso, pero marca agenda. Está marcando agenda. Ahora, independientemente de que efectivamente esto no se va a poder llevar a cabo, yo me voy un poquito más atrás y yo le hablo a la gente y les pregunto, este mismo gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, echó para atrás un proyecto que costó 170 mil millones de pesos que ya se habían gastado, el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y ese dinero se le hizo bolita y se le tiró a la basura, ¿no? Es más, a una hoguera, se acabó. Este avión por lo menos se puede usar y vale 4,000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ya se pagó parte. Y además ya se pagó parte, ¿no? ¿Por qué no se usa y nos quitamos ¿Por qué cosas? no se usa, Felipe? Por el símbolo que representa, pero el símbolo, aquí yo empiezo a notar algo con el presidente, si bien tiene una comunicación política efectiva y los símbolos utiliza bien, el tema del avión es el tema de la corrupción y el tema de lo faustoso de los servidores públicos. Pregúntale a Jaime, que voló varias veces en él. No, ninguno. No me tocó ninguno. ¿Te tocó el anterior? No, ninguno. ¿No, ninguno? No, ninguno. No, Jaime. Siempre íbamos por nuestro lado y en avión comercial. A mí sí me tocó en el anterior, en este. No, ustedes son afortunados. Casualidades de la vida. Yo Pero nomás continúa los con veía tu Yo en el metro cuando lo inauguró Marcelo Ebrard, la línea 12. Entonces, una de las cosas, los símbolos empiezan a agotar y empiezan a ser significantes vacíos. Sí. Porque ya no tienen, pueden tener la fuerza de formar este debate, pero al interior empiezan a carecer de este significado. Al presidente se le empiezan a agotar este tipo de cosas, este tipo de símbolos y comunicación, sobre todo porque la realidad lo está alcanzando. En esta semana vimos el informe del INEGI con un crecimiento que ni siquiera es crecimiento. Un decrecimiento de punto. Un decrecimiento, y el presidente dijo, bueno, no me interesa el crecimiento, sino el bienestar. Entonces, y eso cambió inmediatamente el foco a pensar en la cifra del INEGI, aunque el presidencia tenga otros datos. A mí lo que me llama la atención de este avión presidencial es particularmente el tema de el presidente, aun cuando sea un significante vacío, de colocar en el debate temas tan superfluos y banales. Y el problema en este caso, y yo sería algo provocador, no es del presidente, es de nosotros por seguirle. Bueno, pero a ver, por definición. No, pero también... Pero si tú tienes un presidente que tiene la sensibilidad suficiente para entender esa debilidad nuestra como sociedad, yo no lo culparía por utilizarla. No, yo no en lo todo culpo. caso, Es tienes efectivo. razón. Es Es la culpa nuestra de nosotras. responsabilidad que estemos hablando de eso. Y alguien que le diga o decirle a la opinión pública, señor presidente, o sea, eso no se vale, dedíquese a lo que tiene que dedicarse. Bueno, eso es lo que le estamos diciendo aquí cada uno de nuestras palabras. Desde nuestro humilde y muy particular y personal opinión. Jaime. Hay un punto muy interesante. Bueno, primero yo estoy de acuerdo, como broma al principio sonó simpático, pero ya cuando insistes demasiado, pues se desgasta la broma. La parte interesante Pero no, es que no se desgasta la broma. Bueno, no, no se ha desgastado hasta ahorita. sigue ¿no? siendo el tema de conversación. Pero empieza a crear, sí, y te voy a decir por qué. Tú lo acabas de decir, el tema de la lotería tiene muchas aristas. Legales. Entonces, resolver las aristas legales, pues tiene su dificultad. Pero vamos a suponer que tiene el poder para hacerlo. O sea, que le lleve un mes hacer pero todas fíjate, las modificaciones. Estaba yo viendo esta semana, precisamente, cómo estaba lo de los pagos. El que agarra la deuda es Banobras. Sí. Banobras es el que le paga a la Boeing. Sí. Entonces, el arrendamiento se lo dan a Sedena con dinero de Banobras. Entonces, es un arrendamiento entre dos instituciones. Entonces, el presidente tiene la facultad de condenar la deuda entre estas dos instituciones. Fíjate que interesante. Aunque todavía está diciendo 30. A ver, tú sí le sabes muy bien a esto. Porque Sí. esto que estás diciendo es la clave de todo. Sí.
El deudor ante la Boeing es Banobras. Sí, Banobras. El presidente puede decir ya, la Sedena no debe nada, pero Banobras le va a seguir debiendo a 130 Boeing. millones. Ok, ahora, vamos a suponer que se rife el avión y el dinero no se usa para dárselo a Banobras y que le liquiden a la Boeing, sino para carreteras. Sí. ¿Eso no es especulado? Especulado. Explícanoslo, por favor. Sí, porque al final de cuentas tú lo que tienes que hacer es, bueno, primero hay una ley general de bienes nacionales. Tú imagínate, digo, y me voy a ver muy absurdo, que de repente llegara un presidente y dijera, bueno, pues ahora yo quiero, como ya no se usan los pinos, pues la meto en una rifa, o el castillo de Chapultepec, ¿no? Suena ilógico. Bueno, hay una serie de procedimientos y de pasos, porque no puedes desincorporar un bien público de una manera, o sea, hay reglamentos, hay que cumplir lo que tú acabas de decir, la ley es importante. Entonces, la pregunta es, cuando tú ya debes 130 millones y haces una suerte de lotería para juntar 130 millones, ese dinero se tiene que ir directamente a pagar la deuda. Exactamente. Entonces no va a haber dinero ni para hospitales, ni para carreteras, ni para los cuestiones que quieras. Tiene que ir a pagar. Porque si usas ese dinero para las carreteras y Banobras sigue debiendo, tú desincorporaste un bien del Estado y con lo que obtuviste no hiciste el pago. ¿Cómo se le llama a esa letrita que pone ahí, ese letrerito que dice, y se va a usar este dinero para... Sí. Cada quien responde, se lo pregunto. Pero además, mira, el artículo segundo que bien lo señalaste, Memo, es la parte de que no puedes dar premios en especie, tiene que ser en dinero en efectivo. ¿Estás de acuerdo que eso se puede cambiar? Una modificación. Pero lo interesante es lo siguiente. Si ya Banobras le pagó a Boeing la parte proporcional de la situación, quiere decir que los mexicanos, con nuestros impuestos... Ya pagamos. Ya le pagamos. Entonces, por un lado, ya nos cobraron por un lado los impuestos. Y ahora nos piden que cooperemos, otra cooperación para volver a pagar. Entonces, vamos a pagar dos veces los mexicanos el avión. ¿Dos veces? Dos veces el avión. Y cuando en el tema del aeropuerto, pues el dinero se tiró a la basura. Sí. Ah, no. Y además lo vamos a pagar nosotros. Además lo pagamos. Además lo vamos a pagar Pero acuérdate que hay una resolución judicial que dice que se le tiene que seguir dando mantenimiento a las instalaciones de Texcoco, porque como ya se invirtieron recursos públicos, no los puedes dejar al ahí se va. Entonces, ahí se sigue pagando un mantenimiento para que no crezca la hierba, para que no se fisure el concreto, y eso se sigue pagando. Bueno, pero además, la deuda contraída la vamos a tener que pagar los contribuyentes. Sí. Aquí el problema es que la Cuarta T y el gobierno federal juega en un ámbito político del patrimonialismo. Piensa que lo que está del Estado es su patrimonio y lo puedes incorporar como si fuera personal. Sí, lo pueden disponer como bienes personales. Y por mucho que sea la corrupción y demás, que no se ha comprobado, el tema del avión, que sí, quizá fue una compra desventajosa y demás. Fue un exceso, ¿no? Fue un exceso. A ver, el avión costó 130 y tantos. Sí. Y lo que le pusieron y tal, más otros 100 que le puso el presidente Peña para que quedara bonito por dentro. ¿No fue con Calderón el que lo puso? No, el Calderón lo compró. Pero le hicieron esas adecuaciones. Si hubiera que investigar dónde quedó la comisión por la compra, ese es el sexenio de Calderón. Peña Nieto lo recibe y lo manda a remodelar a un costo bastante elevado. ¿Casi el costo del avión? Casi. Así es. Sí, pero el tema, estaba escuchando el otro día, no es ni siquiera la remodelación, sino que se trataba de un avión prototipo. Y esa es la razón por la cual no lo compran las líneas aéreas comerciales. Sí, porque por el tipo de motores, el tipo. No, pues prototipo, por los tipos de motores y tal. Es decir, no es un avión que pueda usarse comercialmente. Pero fíjate qué curioso. Hoy que el avión está parado, vemos el tema de lo del coronavirus en China, mexicanos allá, pues puedes mandar el avión a recogerlos. Te sale más caro que dejarlos Vienen allá. los Juegos Olímpicos, Es el comentario más cruel que he escuchado. Digo, si quieren ahorrar, la Cuarta T no lo va a mandar por eso. ¿Y por qué mandan un avión a recoger a un presidente perseguido? Pero ese era un avión chico. Era un avión pequeño y aparte. Pero por el costo de las horas. Pero ni siquiera mexicano era ese señor. Bueno, manda a los atletas mexicanos ahora que van a las Olimpiadas de Tokio, Japón, usa el avión para algo, ¿no? O sea, para darle un uso. O se lo pasas a Sedena o cualquier otro, o sea, le puedes dar usos al avión. O que una aerolínea de bajo costo te lo amueble al gusto de la 4T y se acabó, ya que lo usen. Eso no va a pasar porque ya nos explicaron que en el tema de los símbolos eso sí no va a suceder. No puede. No va a suceder. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto y ahora sí, en el último bloque vamos a platicar alrededor de lo que pasó en la marcha por la paz y yo sí quiero insistir mucho en las declaraciones del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que yo creo que alguien le debió de haber, si no llamado la atención, pedido la renuncia de inmediato. Volvemos.
Estamos de vuelta para el último bloque de Diálogo Abierto y ahora vamos a platicar en torno a lo que pasó por la Marcha por la Paz. Yo lo que sí quiero dejar muy en claro como una posición personal es que ante la negativa del presidente de la República de recibir particularmente a Javier Sicilia y a los integrantes de la familia Levarón, deja una puerta abierta para que sus seguidores, tema del que hablábamos en otro contexto anteriormente, tomaran la iniciativa de acompañar la marcha con gritos y con insultos. Pero esa es gente que no ocupa cargos públicos. A mí lo que se me hace tremendamente grave es que el subsecretario de Gobernación, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, Ricardo Peralta, en una columna en un diario impreso, ponga esta famosísima frase de... Cuando los cerdos chillan, oídos de chicharronero. Chillan. Sí. Creo que es la declaración más desafortunada que un funcionario público puede dar. Es un acto de insensibilidad. No, es una grosería. Bueno, es una grosería. Es una ofensa. Y luego él sale a decir que fue otro contexto, que no lo usó. A ver, eres subsecretario de Gobernación las 24 horas del día y hay una cosa que se llama prudencia. Pero aparte escribió una columna con eso que no se le hizo Sí, señor, mucho caso, a eso me refiero. Y después lanzó el tweet. Sí. Entonces tampoco quería que se sacó de contexto sus palabras, porque hay una columna... No, donde bueno, eso es lo que él dice. Sí, no, claro que no. Y se debe fincar responsabilidades, porque no puedes ser tan, ni siquiera grosero, tan insensible y tan, ahora sí que tan cínico con las víctimas. Y tan despectivo, sobre todo porque ahí no hay empatía, y el presidente y la Cuarta T siempre ha dicho que hay que ser empáticos con las víctimas. Lo hicieron cuando pidieron perdón a las víctimas de la Guerra Sucia. Pidieron perdón en otros ámbitos a los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué en este caso no? Te voy a explicar mi teoría, y lo comentabas tú en otro contexto anteriormente. Si el presidente recibe a los Levarón y a Sicilia, les está dando una posición de líderes sociales. Sí. Y en el bonapartismo No hay solo nada. hay uno. Que es él. Y sobre todo con Sicilia, que con él ya está distanciado Sí. y lo que menos quiere es reunirse con ellos. Se reunió con los Levarón no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en Sonora. Por el tema obligado de que tienen la doble nacionalidad y los Estados Unidos querían nombrar a los cárteles mexicanos terroristas. Y no fue con ellos, con los dos Levarón que están en la marcha, sino con toda la comunidad, que implicó otras cosas. Pero en este Cuando caso... se le ponchó la llanta. Cuando se le ponchó la llanta. Sí. Curiosamente ahí, o sea, la comunicación política está a todo lo que da. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Uno, la polarización y el tema de que hayan mandado, porque no creo que hayan sido polarización fomentada. Sí, que hayan mandado, que gente espontáneamente les haya gritado a la caravana lo que le gritaron. Eso se llama insensibilidad y falta de empatía. Y como tú dices, se puede pasar, pero no del todo, porque entonces te habla de que están empezando a incentivar la polarización. Pero que lo diga un subsecretario, y un subsecretario de Gobernación es peor tantito, encargado de estos temas, junto con Alejandro Encinas, junto con otros, con Diana Álvarez, que están metidos como subsecretarios. Me parece la insensibilidad más... Bueno, Pepe, tú dices que es una grosería y también coincido contigo. Sí, porque además hay que recordar que las personas que marcharon es gente que ha perdido un familiar, familiares de desaparecidos. Hay una historia detrás de cada uno de esos marchistas Trágica. de mucho dolor, ¿no? Y de una ausencia de instituciones que su función es la de procurar justicia y de darnos seguridad. Decía el gobernador el otro día, el gobernador de mi estado, decía, es un derecho humano el poder salir a la calle y sentirte seguro, sentirte confiado de que no te va a pasar nada. Oye, Pepe, pero tu gobernador también dijo que los que asesinaban eran porque andaban en malos pasos y se portaban mal. Eso es insensibilidad. También es insensibilidad. Pero eso es lo que dice un gobernador y al otro día efectivamente dijo esta otra cosa. Pero lo que yo quiero decir es, al final... La gente que marchó es gente que ha sufrido y ha sufrido porque la autoridad, sí, del anterior régimen, la mayoría está bien, pero finalmente una autoridad no hizo bien su trabajo. Y que la autoridad, ahora que se puso para que cambiaran esas cosas, se refiere a ellos de ese modo, es total y absolutamente reprobable. Si hubiera algo de decoro en el gobierno federal actual, ya se le hubiera pedido la renuncia a este señor. A eso voy. Peralta no representa a todo el gobierno, Claro pero que representa una posición y una parte fundamental. Entonces, si tú como gobierno no estás de acuerdo, da el mensaje quitándolo del cargo. Pero además, último comentario nada más. Este señor le estaba hablando a las bases duras de Morena.
a las bases que apoyan al movimiento de López Obrador, que a ellos les gusta Pero no este se tipo de supone que comunicación. si ocupas un cargo de ese tipo no puedes ser militante. Recordemos que él también escribió acerca de estar a favor de la famosa ley Bonilla. Oye, ¿qué pasa en el béisbol cuando te avientan 3 strikes? Te poncha, ¿no? Sí. Bueno, pues ya Peralta lleva 3 strikes. ¿Te acuerdas cuando empezó el tema de lo de Bonilla? Hubo el presidente del PRI, del Congreso en ese entonces, dijo que había habido alguien que había operado y que se les había dado recursos, hasta $1 millón señalaban, y señalaban que Ricardo Peralta era el que había operado, como señalamiento, como una presunta... Pero en su columna sí apoyó la ley Bonilla. Y la ley Bonilla, la apoyó. El segundo punto, ¿te acuerdas cuando salió y dijo que había que negociar con los narcos? Sí. Que salió el presidente a corregir la página. A corregirlo. Así es, y él tuvo que echarse para atrás, segundo Y que strike. tuvo reuniones con los autodefensas, sí. Y tuvo que echarse para atrás. Y este tercero, del tuit que lanza, bueno, la columna y luego el tuit que lanza, pues se me hace de un subsecretario de Gobernación militante, inapropiado, fuera de lugar, impresentable. Entonces, no hay manera que pueda sostener una persona con una sensibilidad en un cargo que necesitas mucha operación política, mucha sensibilidad y el trato con toda la comunidad. Y además, insisto, la lo que propia decía yo al frase, principio, prudencia. Además, la propia frase es reveladora. Vulgar, es grosera. Puedes usar diferente si quieres ser y mandar un mensaje. Hay muchísimas cosas, pero menos con esas analogías. Los cerdos, el chicharronero, el que genera... El chillido. O sea, son una serie de analogías que rebasan con mucho cualquier tema de sensibilidad. Era un vulgar boot de Facebook. ¿Sí? Sí. ¿Es un golpeador? ¿Es un golpeador? Sí, nada más que a esos bots o bots de Facebook no los identificas. En este caso estás hablando del subsecretario de Gobernación. Que se supone que es el que tiene que poner orden. Y si, como él dice, es un comentario a título personal que lo sacaron de contexto, bueno, pues entonces por prudencia, por moderación, renuncia al cargo dedíquese a hablar de eso todos los días. Me recuerda mucho como el caso del historiador que renunció al tema del INER, ¿no? Salmerón. Pedro Salmerón. Por también escribir una cuestión parecida, criticando a los empresarios, ¿no? Alabando, menos grosera, ¿eh? Y además de un asunto que sucedió hace casi 50 años. Así es. Sí. Oye, y en el tema de las marchas, bueno, el tema de las marchas no es nuevo, o sea, es una demanda que lleva 25 años la sociedad mexicana pidiendo el tema de la seguridad, ¿no? Claro. No es un tema de este gobierno, hay que decirlo, pero... Una marcha pacífica, no en contra del presidente López Obrador, también eso hay que decirlo. Así es. Entonces, ¿por qué atacarla? Así es, ¿por qué atacarla? Entonces, el meterte con algo, o sea, digo, hay que entender la sensibilidad, ¿no? A ti te matan a un familiar cercano, que en este caso lo llevaron, o el caso de Sicilia, o el caso en su momento de Nelson Vargas de la CONADE, o Martí. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad de decir, oye, pues necesitan manifestarse, ¿no? Yo creo que, Jaime, ahorita acabas de dar en el clavo, me hiciste recordar, Peralta quiso emular a su jefe, pero hay distancias abismales. Cuando se hizo la marcha de blanco en la Ciudad de México, que el presidente dijo son fifís, y que aparece la frase de él en ese momento, que bueno, es una expresión que no alcanzó estos niveles ni siquiera por muy lejos, y Peralta, como queriendo hacerle un favor al presidente, da este comentario. Pero en ese caso hay una diferencia abismal entre el presidente y este subsecretario. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Eso habla por lo menos de la secretaria Sánchez Cordero. Sí, pero volvemos a lo mismo y lo comentabas con mucha puntualidad. Es un tema de empatía. En este momento en el que tú entiendes que, si bien es cierto que venimos arrastrando el problema en la inseguridad de muchos años, vamos, no es culpa de la administración del presidente López Obrador, pero está vigente. Un líder social de las dimensiones y de las características de López Obrador, pues uno pensaría que estaría del lado de las víctimas. Y a él, como presidente de la República, no le quita, le engrandece estar con ellos, recibirlos y escucharlos. Creo que aquí sí hay un cálculo político, porque las figuras de los Levarón y de Sicilia pudieran tomar un liderazgo social mucho más elevado, y por eso no los recibo, para no hacerles... ¿Pero no lo están tomando más al no recibirlos? No, al contrario. Lo que resiste fortalece, ¿no? Los invisibiliza. Pero los polariza, es decir, llega a polarizarlos, los pone en el antagonismo y no los coloca como los liderazgos. Es una cuestión de cálculo, a lo mejor. Vamos a ver. De cálculo. Claro, porque si los recibe, a lo mejor ya los mete en su corral y los puede controlar. Esa sería una forma. Una forma. Ahora, al no recibirlos, entonces ya dependerá de la forma en la que ellos reaccionan. Pero si los recibe, le está dando un espaldarazo y los está creciendo, porque él es la figura. Sí. En ese sentido, le está dando su propio escenario. Y el presidente no está dispuesto a eso. Me iría más por lo que tú dijiste, porque eso es lo que entendemos como política. Sí.
O sea, además eso es lo que hemos estado acostumbrados estos últimos años. No. Nada más que hay que entender. 80 años. Hay que entender que hoy las formas son completamente diferentes. Bueno, vamos a ver si no crece este movimiento. No, a sí, claro que va a crecer, dimensiones pero ¿por qué? Va a crecer por todo lo que tiene aparejado, por el dolor. Más bien habría que ver en dónde van a terminar Javier Sicilia y los Levarón como líderes políticos. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, porque además los están orillando a la oposición, ¿eh? Sí, Muy bien. claro. Bueno, nos tenemos que empezar a despedir porque se nos agota el tiempo. Obviamente, deseándole que lo que resta del fin de semana la pase usted muy bien. Jaime Gutiérrez, muchas gracias. Querido De nueva Guillermo. cuenta, muy feliz Te cumpleaños. agradezco, muchas gracias, Pepe, gracias. Cumpleaños. Pepe Centeno, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Felipe Gaitán, Gracias, Oye, Guillermo. mucho éxito mañana con el programa. gracias. Mañana no se olvide. Te 5 sintonizamos de a la las 5 de la tarde. En estos mismos canales. Y le dejo con mi gran amigo Eduardo Ruiz Gil, que es el programa que sigue, que si no lo digo luego me reclama. Que pase lo mejor de este fin de semana, se lo deseamos los 4 que estamos aquí. Y nos vemos sin falta aquí, mañana, domingo a las 5 en Emprende TV y el próximo sábado a las 19 horas, como siempre, en Diálogo Abierto en Telefórmula.